El experimento Filadelfia ocupa un lugar destacado. Es una historia misteriosa que se cree que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, y la estrategia principal pasó de la guerra convencional a métodos menos convencionales. Se alega que este experimento involucra a un destructor naval, el US Eldridge, y su supuesta desaparición del radar en 1943 durante un intento secreto de lograr la invisibilidad utilizando tecnología electromagnética. Es una historia que ha cautivado a innumerables personas, y ha sido objeto de numerosas teorías y discusiones. El experimento tenía como objetivo perfeccionar el mecanismo de encubrimiento empleado por los submarinos. Sin embargo, su alcance se aventuró aún más, culminando finalmente en el intento de hacer invisible a simple vista un barco de guerra, el US Eldridge. El supuesto principio detrás del aspecto de invisibilidad del experimento se centró en la teoría de campo unificado derivada de Einstein, que pretende reunir diferentes fenómenos, incluidos el electromagnetismo y la gravedad. Teniendo en cuenta la creciente demanda de armamento tecnológicamente avanzado durante la guerra, no es del todo inverosímil que tal experimento pudiera haber sido concebido durante la década de 1940. El proyecto, de hecho real, recibió un título diferente a su nombre popular, The Philadelphia Experiment. Se conocía oficialmente como Proyecto Arco Iris, y algunos afirman que la investigación avanzaba a un ritmo rápido antes del supuesto suceso que convertiría a esta empresa en uno de los experimentos más controvertidos de la historia. Varios informes sugieren que la prueba primaria realizada en 1943 tuvo cierto éxito. Sin embargo, la nave desapareció en otra dimensión añadiendo un toque de ciencia ficción a las afirmaciones. Además, los informes de miembros de la tripulación gravemente afectados, tanto mental como físicamente, hacen que el suceso sea aún más misterioso o dudoso. Nikolai Kozyrev, un famoso astrofísico ruso, propuso el modelo de conciencia espaciotemporal que explica en gran medida esta teoría de la desaparición a otra dimensión. Según Kozyrev, existen ciertas condiciones bajo las cuales es posible cambiar el espaciotiempo de un objeto. ¿Fueron la tripulación y el barco víctimas de tal manipulación? A medida que avanzaba la historia, surgieron otros relatos que datan del inicio del experimento, no de la Segunda Guerra Mundial sino de la década de 1930. Entre ellos, un caso particularmente citado involucra a William S. Koch, quien afirmó que su padre, como miembro del laboratorio de radiofísica original, era parte del grupo responsable de iniciar el experimento de invisibilidad. Si el experimento realmente se llevara a cabo, probablemente habría un registro oficial del mismo. Después de años de búsquedas y consultas, muchos creen que los registros han desaparecido en circunstancias misteriosas. Sin embargo, hay otras afirmaciones de que los documentos del experimento son accesibles a individuos selectivos pero clasificados al público. Edward Dallon corrobora la existencia del proyecto Rainbow y la implicación de Albert Einstein en su autobiografía. Basado en el testimonio de Dallon, su principal objetivo era crear una tapadera para los experimentos en Filadelfia durante la Segunda Guerra Mundial. A principios de la década de 1970, Carl Allen, otro supuesto miembro del equipo original, se adelantó para confirmar el experimento y sus consecuencias. Apoyó las afirmaciones de que el US Eldridge fue, de hecho, el lugar del experimento y que los miembros de la tripulación sufrieron consecuencias nefastas. A pesar de los vívidos relatos y narrativas de quienes afirman haber sido parte del proyecto Rainbow, el grado en que el US Eldridge pudo haber logrado la invisibilidad, si es que lo logró, sigue siendo una cuestión de conjeturas. Desafortunadamente, la falta de evidencia corroborativa de los canales oficiales ha dejado gran parte de los acontecimientos abiertos a interpretaciones especulativas. Aparte de la supuesta invisibilidad, hay otros relatos extraños sobre el experimento, como la teletransportación, donde supuestamente el barco sería transportado de Filadelfia a Norfolk, a más de 200 millas de distancia, y luego regresaría. Los impactos de tal suceso en los miembros de la tripulación, de ser ciertos, serían, sin duda, significativos. El experimento Filadelfia se convirtió en un tema de acalorado debate. A medida que pasó el tiempo, la historia adquirió capas adicionales de complejidad, lo que hizo difícil separar la realidad de la ficción. Parte integrante de esta dificultad son las historias de marineros no identificados que aparecen de la nada y desaparecen, y su existencia misma se convierte en un misterio de Foggy City. Con el paso de los años, los relatos del incidente han resultado tan variados como numerosos. Para algunos, el experimento Filadelfia sigue siendo un ejemplo aterrador de las posibles consecuencias de una investigación científica sin restricciones, y muchos alegan que el gobierno ocultó la verdad de la catástrofe para salvaguardar sus operaciones clandestinas. Muchos creen que el experimento pudo haber estado relacionado con las teorías de Nikola Tesla sobre energía electromagnética. Se dice que la Marina exploró sus ideas, aunque no hay evidencia directa de que Tesla estuviera involucrado en el experimento Filadelfia. A lo largo de los años, el experimento Filadelfia ha inspirado numerosas teorías de conspiración, y ha sido mencionado en obras de ficción, incluyendo libros y películas. Algunos creen que el gobierno de Estados Unidos estaba experimentando con tecnología avanzada o incluso con viajes en el tiempo. Si el experimento Filadelfia no estuviera entre los anales de la inescrutable historia estadounidense, el US Cyclops, otro buque de guerra, podría proporcionarnos piezas potencialmente críticas del rompecabezas.
Inquietante por derecho propio, el U-Cyclops desapareció sin dejar rastro en el Triángulo de las Bermudas en 1918, añadiendo más combustible a las especulaciones que rodeaban el experimento Filadelfia. Ambos incidentes la desaparición del U-Eldridge y la desaparición del U-Cyclops tuvieron lugar aproximadamente en un lapso de 25 años, y estuvieron relacionados encubiertamente o definitivamente entrelazados con los mismos hilos de misterio, especulación, incredulidad y mitos. Algunos relatos afirman que, durante la supuesta desaparición, algunos marineros experimentaron episodios de desplazamiento temporal, donde sentían que estaban en otros momentos o lugares, un fenómeno poco explorado en la narrativa del experimento. ¿Qué vieron? ¿O qué experiencias tuvieron durante ese momento? Algunas teorías sugieren que el experimento Filadelfia está relacionado con el proyecto Montauk, que se dice que exploró el control mental y el viaje en el tiempo. Este vínculo ha llevado a especulaciones sobre una red más amplia de experimentos secretos. Carlos Allende, cuyo verdadero nombre era Carl Allen, es una figura central en la historia del experimento Filadelfia, ya que fue quien alegó haber sido testigo de los eventos extraordinarios que rodearon el supuesto experimento de invisibilidad. Aquí te dejo algunos aspectos interesantes sobre su vida y su experiencia. Allende comenzó a enviar cartas a un ufólogo llamado Morris K. Jessup en la década de 1950, en las que describía la desaparición y reaparición de Luz Eldridge. En sus cartas, afirmaba haber estado presente durante el experimento y describía efectos extraordinarios en la tripulación. A lo largo de su vida, Allende cambió su nombre varias veces y se trasladó a diferentes lugares, lo que ha llevado a especulaciones sobre su estado mental y su motivación para inventar la historia. Después de su involucramiento en la historia del experimento Filadelfia, Allende se volvió cada vez más recluido y paranoia. Se decía que creía estar siendo perseguido por agentes del gobierno. Carlos Allende murió en 1994, y aunque su historia no fue completamente validada, su narrativa ha perdurado en la cultura popular y continúa siendo objeto de interés. Hoy, el incidente sigue vivo como un tropo en la conciencia estadounidense, incrustado en la cultura popular como una representación del lado oscuro de las actividades gubernamentales. Como resultado, el experimento Filadelfia continúa capturando la imaginación, un misterio siempre tentador que espera su momento de revelación. La tecnología sofisticada combinada con una imaginación audaz puede conducir a innovaciones innovadoras, pero también puede crear fábulas que la gente quiere creer desesperadamente. Es posible que las historias del experimento Filadelfia no ofrezcan un caso de libro de texto sobre cómo ocultar la verdad en una ficción atractiva, pero ciertamente nos recuerdan el poder potencial de las narrativas convincentes. El experimento Filadelfia no solo desdibuja la línea entre realidad y ficción, sino que también desafía nuestra confianza en lo que consideramos ordinario o posible. Esta fascinación duradera tiene menos que ver con el experimento en sí y más con lo oscuro desconocido, cuestionando los límites de lo que sabemos y cuánto queda por descubrir. Y así concluye nuestro viaje al misterioso experimento Filadelfia. Si te ha intrigado este relato, no olvides darle like al video, y suscribirte para más exploraciones en el mundo del misterio y lo desconocido. También me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que hay algo de verdad en esta historia? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Hasta la próxima, y mantente curioso.